Las luces de Guadalajara se desvanecen gradualmente mientras la noche abraza los edificios coloniales del centro histórico. En esta ciudad donde cada piedra tiene una historia que contar, donde el pasado y el presente convergen en cada esquina empedrada, se alza majestuoso uno de los monumentos más imponentes y enigmáticos de México. El Hospicio Cabañas emerge de las sombras nocturnas como un gigante de cantera rosa. Sus muros altos y sus torres se recortan contra el cielo estrellado de Jalisco, guardando silenciosamente secretos que han permanecido intactos durante más de 2 siglos. La arquitectura neoclásica del edificio parece cobrar vida bajo la luz de la luna. Sus 106 metros de fachada se extienden como brazos protectores que alguna vez abrigaron a los más vulnerables de la sociedad tapatía. Las ventanas, ahora oscuras en su mayoría, parecen ojos que han sido testigos de historias de amor, pérdida, esperanza y desesperación. Los pasillos interminables que se entrelazan en el interior del edificio han resonado durante décadas con el eco de voces que ya no pertenecen al mundo de los vivos, pero que se niegan a abandonar estos muros sagrados. El viento nocturno susurra entre las columnas del patio principal, llevando consigo fragmentos de recuerdos que parecen materializarse en las sombras que danzan sobre los arcos de medio punto. Este lugar, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, no solo alberga una de las obras maestras del muralismo mexicano de José Clemente Orozco, sino que también guarda entre sus muros una de las leyendas más perturbadoras y fascinantes de México. Bienvenidos al Hospicio Cabañas, donde la línea entre la historia y el misterio se difumina como la niebla matutina sobre el río San Juan de Dios. En 1791, el obispo Juan Ruiz de Cabañas y Crespo llegó a Guadalajara con una visión que cambiaría para siempre el rostro social de la ciudad. Profundamente conmovido por la situación de los huérfanos, ancianos desamparados y enfermos mentales que vagaban por las calles, el prelado concibió un proyecto ambicioso: construir un hospicio que sirviera como refugio para los más necesitados. El arquitecto valenciano Manuel Tolsá, uno de los más prestigiosos de la época, fue el encargado de materializar esta visión humanitaria en piedra y mortero. La construcción del Hospicio Cabañas comenzó en 1805 y se extendió durante más de 2 décadas, convirtiéndose en una de las obras arquitectónicas más importantes del período virreinal tardío en América. El diseño era revolucionario para su época: 23 patios conectados por galerías cubiertas, capillas, talleres, cocinas, enfermerías y dormitorios que podían albergar hasta 1000 personas. La estructura rectangular, con sus 164 metros de largo por 145 de ancho, fue concebida como una ciudad en miniatura, completamente autosuficiente. Durante sus primeros años de funcionamiento, el hospicio cumplió fielmente su propósito benéfico. Huérfanos, desde recién nacidos hasta adolescentes, encontraron aquí no solo techo y alimento, sino también educación y oficios que les permitirían insertarse en la sociedad. Ancianos abandonados por sus familias hallaron dignidad en sus últimos años, mientras que personas con enfermedades mentales recibían cuidados que, aunque limitados por los conocimientos de la época, representaban una alternativa humanitaria a la marginación social. Pero la historia del Hospicio Cabañas no estuvo exenta de tragedia. Las condiciones sanitarias del siglo XIX, las epidemias periódicas que azotaban la región y la falta de recursos médicos adecuados convirtieron el lugar en testigo de miles de muertes. Niños que llegaban desnutridos y enfermos encontraron aquí su último refugio. Ancianos que buscaban paz en sus días finales exhalaron su último suspiro entre estos muros.
y pacientes con trastornos mentales graves vivieron y murieron sin conocer jamás la comprensión o el tratamiento apropiado de sus padecimientos. Los registros históricos documentan que entre 1810 y 1980, cuando el hospicio cesó sus funciones asistenciales, más de 20,000 personas fallecieron en sus instalaciones. Cada muerte dejó una huella imborrable en la memoria colectiva del lugar, una impregnación emocional que, según muchos testimonios, permanece latente en cada rincón del edificio. La transformación del hospicio en Instituto Cultural Cabañas en 1983 marcó el inicio de una nueva etapa, pero también el momento en que comenzaron a documentarse de manera sistemática los fenómenos inexplicables que habían sido susurrados durante décadas entre el personal y los visitantes. Los primeros relatos de actividad paranormal en el Hospicio Cabañas se remontan a la década de 1920, cuando las hermanas de la caridad que administraban el lugar comenzaron a reportar incidentes que desafiaban toda explicación lógica. La hermana María del Carmen Jiménez, quien trabajó en el hospicio durante más de 30 años, fue la primera en documentar por escrito los encuentros sobrenaturales que experimentaba regularmente durante sus rondas nocturnas. En sus memorias, escritas en 1934, la hermana María del Carmen relata con escalofriante detalle sus experiencias. Durante mis vigilias nocturnas en el pabellón de los niños, he escuchado repetidamente el llanto de infantes que no existen en nuestros registros. El sonido proviene de las celdas que han permanecido vacías durante meses, y cuando acudo a investigar, encuentro únicamente el eco de mi propia respiración resonando en los muros fríos. Sus escritos continúan describiendo apariciones de niños pequeños vestidos con las ropas típicas de la institución, túnicas grises y pies descalzos que caminaban por los pasillos durante las primeras horas de la madrugada. Pero las manifestaciones más inquietantes eran las que involucraban directamente a los huérfanos vivos. Los niños, bajo el cuidado del hospicio, comenzaron a reportar encuentros con amigos invisibles que jugaban con ellos durante la noche. Estos compañeros de juego fantasmales, según los testimonios infantiles, eran otros niños que habían estado allí antes y que conocían cada rincón secreto del edificio. Las hermanas inicialmente atribuyeron estas historias a la imaginación infantil típica en un ambiente institucional, pero la consistencia y los detalles específicos de los relatos comenzaron a generar inquietud. El padre Eusebio Martínez, capellán del hospicio entre 1925 y 1940, documentó en sus diarios personales múltiples experiencias que lo llevaron a cuestionar sus propias creencias sobre la vida después de la muerte. En una entrada fechada el 15 de octubre de 1928, escribió: «Durante la misa de madrugada en la capilla principal, he observado en repetidas ocasiones la presencia de figuras translúcidas que se arrodillan en los bancos posteriores. Al dirigir mi mirada directamente hacia ellas, se desvanecen como humo, pero su presencia es tan tangible que puedo sentir el cambio en la atmósfera del recinto sagrado». Las apariciones más documentadas son las de 3 niños específicos cuyas historias trágicas quedaron grabadas en los archivos del hospicio. El primero es Manuel Rodríguez, un huérfano de 7 años que ingresó al hospicio en 1876, después de que sus padres murieran en una epidemia de fiebre amarilla. Manuel era conocido por su carácter alegre y su risa contagiosa, que resonaba por los patios durante los recreos. Murió súbitamente durante el invierno de 1878, víctima de una neumonía que los rudimentarios tratamientos médicos de la época no pudieron combatir. Desde su fallecimiento, los testimonios sobre la aparición de Manuel se han multiplicado de manera extraordinaria.
Los relatos describen consistentemente a un niño de cabello castaño rizado, vestido con la túnica gris del hospicio, que aparece en los pasillos del segundo piso durante las noches de luna llena. Su presencia se anuncia siempre por el eco de una risa infantil que resuena desde distancias imposibles de determinar, seguida por el sonido de pies descalzos corriendo sobre las baldosas de barro. María Elena Vázquez, quien trabajó como guía del Instituto Cultural Cabañas durante 15 años, relata su encuentro más memorable con el espíritu de Manuel. Era una noche de diciembre de 1995 y me había quedado trabajando tarde preparando material para una exposición. Cerca de las 11 de la noche, mientras caminaba por el corredor que conecta los patios tercero y cuarto, escuché claramente la risa de un niño que provenía del patio principal. Pensé que algún visitante se había quedado accidentalmente encerrado, así que me dirigí hacia el sonido para ofrecer ayuda. Al llegar al patio, lo vi claramente. Un niño pequeño jugaba solo, saltando entre las columnas como si participara en un juego de escondidas. Cuando lo llamé, se detuvo, me miró directamente y sonrió con una dulzura que me partió el corazón. Entonces, como si hubiera sido apenas una ilusión óptica, se desvaneció gradualmente hasta desaparecer por completo. El segundo caso documentado es el de Ana Esperanza Morales, una niña de 5 años que llegó al hospicio en 1892 como víctima de abandono familiar. Ana sufría de una malformación congénita en la columna vertebral que le dificultaba caminar, por lo que utilizaba muletas de madera especialmente adaptadas para su pequeña estatura. A pesar de sus limitaciones físicas, Ana era conocida por su espíritu indomable y su amor por la música, especialmente por las canciones de cuna que las hermanas le enseñaban durante las tardes. Ana falleció en 1895 durante una epidemia de difteria que devastó el hospicio, llevándose consigo a más de 40 niños en cuestión de semanas. Su muerte fue particularmente dolorosa para las religiosas, quienes habían desarrollado un afecto especial por la pequeña debido a su valentía ante la adversidad. Fue sepultada en el cementerio anexo al hospicio, pero su espíritu aparentemente decidió permanecer en el lugar que había sido su hogar durante los últimos años de su corta vida. Los avistamientos del espíritu de Ana Esperanza siguen un patrón muy específico. Siempre aparece durante las tardes lluviosas, caminando lentamente por el corredor sur del edificio con sus muletas espectrales. El sonido característico de las muletas de madera sobre las baldosas se ha convertido en una de las manifestaciones paranormales más reconocibles del Hospicio Cabañas. Los visitantes que han experimentado este fenómeno describen una sensación de profunda melancolía que los invade al escuchar el eco rítmico de la niña lisiada que continúa su camino eterno por los pasillos que una vez conoció como su hogar. Roberto Campos, arquitecto especializado en conservación histórica que trabajó en la restauración del edificio durante los años 90, vivió una experiencia que marcó profundamente su percepción del lugar. Estaba inspeccionando los daños por humedad en el ala este del edificio una tarde de marzo particularmente lluviosa. El equipo había terminado su jornada y yo me había quedado solo para completar algunas mediciones. De repente, escuché el inconfundible sonido de muletas de madera acercándose por el corredor. Pensé que había llegado algún visitante con discapacidad que necesitaba ayuda, así que salí a su encuentro. Lo que vi desafía toda lógica. Una niña pequeña, vestida como las huérfanas de siglos pasados, caminaba hacia mí apoyándose en sus muletas. Su rostro mostraba una expresión de infinita tristeza, pero también una determinación que me conmovió hasta lo más profundo.
Cuando traté de acercarme para ofrecerle ayuda, simplemente se desvaneció, dejando únicamente el eco de sus muletas resonando en la distancia. El tercer caso que ha generado más documentación es el de Carlos Eduardo Santana, un adolescente de 14 años que ingresó al hospicio en 1903, después de que sus padres fueran ejecutados durante los conflictos revolucionarios que precedieron a la Revolución Mexicana. Carlos era conocido por su habilidad excepcional para la carpintería, un talento que las autoridades del hospicio fomentaron asignándolo a trabajar en el taller de manufacturas de la institución. El joven desarrolló una obsesión particular por construir pequeños juguetes de madera que regalaba a los niños más pequeños del hospicio. Sus creaciones eran extraordinariamente detalladas: caballos de madera con crines talladas a mano, muñecas con rostros expresivos y pequeños carritos con ruedas que giraban perfectamente. Carlos encontró en la carpintería no solo una vocación, sino también una forma de terapia que lo ayudaba a lidiar con el trauma de la pérdida de sus padres. Trágicamente, Carlos murió en 1905 durante un accidente en el taller. Una viga del techo, debilitada por las lluvias torrenciales de ese año, se desplomó sobre él mientras trabajaba en uno de sus proyectos. Su muerte fue instantánea, pero el impacto emocional en la comunidad del hospicio fue devastador. Los niños más pequeños, que habían llegado a considerar a Carlos como un hermano mayor protector, tardaron meses en aceptar su pérdida. Las manifestaciones del espíritu de Carlos comenzaron apenas días después de su funeral. Los trabajadores del taller comenzaron a reportar que las herramientas aparecían organizadas de manera diferente cada mañana, como si alguien hubiera estado trabajando durante la noche. Pequeños juguetes de madera aparecían terminados sobre las mesas de trabajo, a pesar de que el taller permanecía cerrado con llave durante las horas nocturnas. La calidad de estos juguetes fantasmales era idéntica al trabajo característico de Carlos, con el mismo nivel de detalle y la misma técnica de tallado que lo habían hecho famoso entre los residentes del hospicio. Domingo Herrera, carpintero maestro que trabajó en el hospicio durante la década de 1920, dejó un testimonio escrito de sus experiencias sobrenaturales. Durante los 15 años que trabajé en el taller del hospicio, jamás pude explicar los fenómenos que presenciaba regularmente. Cada mañana encontraba evidencias de que alguien había estado trabajando durante la noche. Virutas frescas de madera sobre el piso, herramientas que habían cambiado de posición y ocasionalmente juguetes completamente terminados que no estaban allí la tarde anterior. En 3 ocasiones diferentes vi claramente la silueta de un joven trabajando en el banco principal del taller. Siempre aparecía durante las últimas horas de la tarde, cuando la luz del sol se filtraba a través de las ventanas altas, creando contrastes dramáticos de luz y sombra. Cuando trataba de acercarme, la figura se desvanecía gradualmente, pero el sonido de las herramientas continuaba durante varios minutos más. Pero las manifestaciones paranormales del Hospicio Cabañas no se limitan únicamente a las apariciones de estos 3 niños específicos. Los testimonios de trabajadores, visitantes e investigadores han documentado una amplia gama de fenómenos inexplicables que sugieren que el edificio alberga múltiples presencias espectrales. Los corredores interminables del hospicio han sido escenario de avistamientos de figuras sombrías que caminan con propósito determinado, como si estuvieran cumpliendo rutinas que realizaron durante su vida terrenal. Las hermanas de la caridad que administraron el hospicio durante más de un siglo desarrollaron un conocimiento íntimo de estos fenómenos paranormales. Sus registros privados, conservados en los archivos del Arzobispado de Guadalajara, contienen descripciones detalladas de encuentros sobrenaturales que van desde apariciones visuales hasta experiencias auditivas y táctiles.
La hermana Guadalupe Ramírez, quien sirvió como superiora del hospicio entre 1940 y 1965, escribió en sus memorias: vivir en el hospicio Cabañas significa aceptar que compartimos estos muros sagrados con aquellos que partieron antes que nosotros, pero que decidieron permanecer como guardianes eternos de los vulnerables y necesitados. Los fenómenos auditivos son particularmente prominentes durante las horas nocturnas. Los vigilantes nocturnos del Instituto Cultural Cabañas han reportado consistentemente una variedad de sonidos inexplicables que resuenan a través del edificio después de que se cierra al público. El más común es el eco de pasos que recorren los corredores principales en patrones regulares, como si alguien estuviera realizando rondas de inspección. Estos pasos se caracterizan por su ritmo constante y su aparente origen desde múltiples direcciones simultáneamente, creando una sinfonía fantasmal que puede durar horas completas. Jesús Martínez Ochoa, quien trabajó como vigilante nocturno durante 12 años, describe sus experiencias. Las noches en el Hospicio Cabañas nunca son silenciosas. Existe una actividad constante que no puede ser explicada por causas naturales. Los pasos son solo el comienzo. Durante mis rondas, he escuchado conversaciones en voz baja provenientes de habitaciones completamente vacías. El llanto suave de bebés en áreas donde no hay niños desde hace décadas, y ocasionalmente el sonido de una mujer que canta canciones de cuna en un idioma que no puedo identificar, pero que me resulta extrañamente familiar y reconfortante. Los cambios bruscos de temperatura representan otro fenómeno ampliamente documentado en el Hospicio Cabañas. Los visitantes y trabajadores reportan regularmente la experiencia de caminar por los corredores a temperatura ambiente normal y súbitamente encontrarse en zonas donde la temperatura desciende dramáticamente, creando una sensación de frío que penetra hasta los huesos. Estos puntos fríos no corresponden a ninguna condición arquitectónica o climática que pueda explicar el fenómeno, y su ubicación cambia periódicamente, como si fueran manifestaciones energéticas móviles. Dr. Patricia Morales, investigadora paranormal de la Universidad de Guadalajara, que condujo estudios en el hospicio durante la década de 1990, documentó temperaturas que descendían hasta 15 grados centígrados por debajo del ambiente normal en ciertas áreas del edificio. Los instrumentos de medición registraban estas variaciones térmicas de manera consistente, pero no pudimos identificar ninguna causa física que las justificara. Más intrigante aún era el hecho de que estas anomalías térmicas parecían moverse a través del edificio, siguiendo patrones que coincidían con las rutas históricas de circulación de los residentes del hospicio. La sensación de ser observado es quizás la experiencia más universal reportada por quienes pasan tiempo en el Hospicio Cabañas. Esta percepción trasciende las diferencias individuales de sensibilidad o creencias personales sobre lo paranormal, afectando por igual a escépticos y creyentes. Los testimonios describen una presencia vigilante que se manifiesta como una sensación física tangible de ojos invisibles que siguen cada movimiento del visitante. Carmen Torres, fotógrafa profesional que ha documentado el patrimonio arquitectónico de Jalisco durante más de 20 años, describe su experiencia en el hospicio. He trabajado en cientos de edificios históricos a lo largo de mi carrera, pero ninguno genera la sensación de compañía constante que experimento en el Hospicio Cabañas. Es como si cada habitación estuviera habitada por presencias benevolentes que observan con curiosidad, pero sin malicia. Durante mis sesiones fotográficas he captado anomalías visuales inexplicables, orbes de luz que aparecen en las imágenes digitales,
sombras que no corresponden a ningún objeto físico presente, y en una ocasión memorable, la silueta translúcida de lo que parecía ser una religiosa arrodillada en oración en la capilla principal. Los ecos inexplicables representan otra categoría de fenómenos paranormales ampliamente documentados en el hospicio. Estos no son simplemente ecos acústicos normales producidos por la arquitectura del edificio, sino sonidos que parecen repetir eventos del pasado con una claridad y especificidad que sugiere una impregnación temporal en los muros mismos del edificio. Los visitantes han reportado escuchar fragmentos de conversaciones en español arcaico, oraciones en latín, el tintineo de llaves metálicas y el crujido de ruedas de madera sobre empedrado. El fenómeno de los ecos temporales alcanzó su documentación más extraordinaria durante los trabajos de restauración realizados en 1997. Los trabajadores, equipados con instrumentos de grabación para documentar el proceso de renovación, capturaron accidentalmente sonidos que no tenían explicación en el contexto de su trabajo. Las grabaciones contienen voces de niños jugando, cantos religiosos y lo que los expertos en acústica han identificado como el sonido característico de actividades cotidianas de una institución del siglo XIX. El repique de campanas para marcar las horas canónicas, el arrastre de mobiliario pesado y conversaciones entre adultos en tono autoritario típico del ambiente institucional de la época. La transformación del Hospicio Cabañas en instituto cultural no disminuyó la actividad paranormal, sino que, según muchos testimonios, la intensificó. Los artistas, curadores y trabajadores culturales que ahora ocupan los espacios que una vez albergaron a huérfanos y necesitados, reportan experiencias que sugieren que los antiguos residentes espectrales del hospicio han aceptado e incluso abrazan la nueva función cultural del edificio. Maestra Dolores Hidalgo, curadora jefe del Instituto Cultural Cabañas desde 1995, ha documentado meticulosamente las interacciones entre las presencias paranormales y las actividades culturales contemporáneas. Hemos observado que ciertos eventos artísticos parecen generar una mayor actividad espectral. Los conciertos de música clásica, particularmente aquellos que incluyen piezas barrocas o religiosas, han coincidido con un incremento notable en los avistamientos de figuras espectrales en los balcones superiores, como si los espíritus de los antiguos residentes asistieran como espectadores invisibles a estas presentaciones. Los murales de José Clemente Orozco, particularmente el famoso Hombre de Fuego, ubicado en la cúpula de la capilla, han generado sus propios relatos paranormales. Los visitantes reportan experiencias místicas al contemplar la obra maestra del muralismo mexicano, describiendo sensaciones de elevación espiritual que van más allá de la apreciación estética normal. Algunos han reportado visiones de figuras históricas relacionadas con el hospicio que aparecen brevemente integradas a la composición del mural, como si las almas de los antiguos residentes encontraran en el arte una forma de manifestación visual. El peso histórico del Hospicio Cabañas, como testimonio de 2 siglos de servicio humanitario, ha impregnado cada piedra del edificio con una carga emocional que trasciende las barreras entre la vida y la muerte. Las más de 20,000 personas que encontraron refugio, cuidado, educación y finalmente descanso eterno entre estos muros han dejado una huella indeleble que se manifiesta no solo en los registros históricos, sino en la energía misma del lugar. La UNESCO, al declarar el Hospicio Cabañas como Patrimonio de la Humanidad en 1997, no solo reconoció su valor arquitectónico y artístico,
sino también su importancia como testimonio de la evolución de las políticas sociales y la atención a los sectores más vulnerables de la sociedad mexicana. Esta designación internacional ha atraído visitantes de todo el mundo, muchos de los cuales llegan sin conocimiento previo de las leyendas paranormales del lugar, pero que invariablemente reportan experiencias que los conectan con la historia emocional del edificio. La preservación y estudio de las tradiciones orales relacionadas con el Hospicio Cabañas representa un aspecto crucial de la conservación del patrimonio cultural intangible de Guadalajara. Estas historias, transmitidas de generación en generación entre trabajadores, vecinos y visitantes, constituyen un archivo viviente de la memoria colectiva tapatía que complementa los documentos históricos oficiales con testimonios de experiencias humanas que van más allá de los hechos verificables. En la quietud nocturna, cuando las últimas luces del Instituto Cultural se apagan y Guadalajara se prepara para el descanso, el Hospicio Cabañas recupera su esencia más profunda. Los muros centenarios parecen exhalar los suspiros acumulados de 2 siglos de historias humanas, mientras las sombras danzan entre los arcos y columnas como recordatorios silenciosos de que algunos lugares están destinados a ser refugio eterno para quienes más lo necesitaron en vida. La arquitectura monumental del hospicio se convierte entonces en un recipiente sagrado que contiene no solo arte y cultura, sino también la esencia misma de miles de almas que encontraron aquí su hogar definitivo y que continúan velando por este lugar que un día les ofreció la única esperanza que conocieron. El Hospicio Cabañas permanece así como un testimonio viviente de que la compasión humana puede trascender la muerte misma, creando espacios donde el amor y el cuidado se manifiestan eternamente, recordándonos que algunos lugares sagrados nunca dejan de cumplir su propósito humanitario, aún mucho después de que sus funciones originales hayan terminado.